Para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el Mostrador en la clave. Con nosotros está Natalia Saavedra y Mirko Macari. ¿Cómo están? Bien, tú estás muy distraído esta mañana. No estoy, ¿sabes por qué? Estabas riendo de ahí haciendo maldades. Estoy haciendo maldades, sí. Estoy haciendo maldades. ¿Viste? Estoy mandando. Yo soy perceptiva, dije, ¿qué maldad está haciendo? Estoy haciendo una maldad, sí, es verdad. Es muy de periodista ser mal pensado. ¿Sí? Buenos días. O ser tener sexto sentido también podría decir. También. También puede ser. Tenía un profesor en Estados Unidos que decía que los periodistas les pagan por sospechar y por lo tanto siempre andan. Está bien. Son las personas, decía cosas muy divertidas. Gringo decía, son las personas que uno cacha que puede ser periodista porque en una conversación en un café o en un restaurante, los tipos como que están un poquito más atrás. Es terrible, uno se ha enterado. Yo creo es cierto que uno se ha enterado de muchas cosas. Claro, está escuchando la conversación en la mesa que está más atrás y se echa un poquito más atrás y se hace el tonto. ¿Sí? Claro, tomarte un café en alguna parte y reconoces a todos los que entran. Claro, ojalá nadie te reconozca a ti, siempre esa es la máxima. Claro, pero sabes exactamente quiénes entraron. Sí. Oye, eso no te permite vivir una vida tranquilo. Tú que eres rockstar no te permite. No, porque sabes lo que está pasando. Pobre, para vivir tremendos bien, atormentados para los vivir periodistas. bien no hay que saber. No saber es lo mejor. Ignorar es lejos el mejor remedio. Oye, a todos estos sospechosos, los sospechosos de siempre, un sospechoso de siempre que siempre de alguna forma mágica, casi especial, no sé, como más allá del alcance del humano, sale libre de polvo y paja, Julio Ponce Lerú, el controlador indirecto de SQM, indirecto porque lo controla a través, ¿cierto?, de estas sociedades cascadas, no directamente como socio controlador. Y esto porque ayer salió finalmente el fallo de la Corte Suprema que anuló la sentencia contra Aldo Mota, que era el exgerente de las sociedades cascadas precisamente, y deja todo el juicio oral que había habido contra el principal ejecutivo involucrado en el caso Cascada sin efecto. Tiene que llevarse a cabo un nuevo juicio en un tribunal que no esté inhabilitado, ya no va a ser el cuarto tribunal el que había dictado sentencia. Parte todo de cero, la fiscalía tiene que preparar una nueva acusación y ponerse todo a prueba como si fuera un juicio de lo que los jueces que van a juzgar, digamos, tienen que enterarse de cero. Falta que lo hagan en la Corte de Rancagua nomás. Claro. Ahora es clave esto a ojos de lo que podía pasar con Julio Ponce, que aún no ha sido formalizado, porque además Jimena Chong, que era la fiscal que había preparado esta acusación, había señalado en noviembre del año pasado, cuando se había conocido la sentencia, que era una sentencia histórica porque iba a marcar el camino respecto a cómo se podía llegar eventualmente a Ponce, y porque precisamente la sentencia decía algo muy relevante, que era que se había orquestado un sistema consciente en el fondo para hacer toda esta estructura de cascadas y para beneficiar finalmente a Ponce. Y precisamente el fallo que leyó ayer el ministro de la segunda sala, Lamberto Cisterna, duda sobre este punto, que es decir, ¿existía un esquema? La acusación planteó eso, había una incongruencia entre la acusación y la sentencia. La sentencia se hace cargo de decir existía un esquema, Mota era un artífice, recibía instrucciones de Julio Ponce, que es imposible que no haya sabido. Hablaba, digamos, de una orquestación y un concierto previo. Y los jueces de la segunda sala, en un fallo dividido 3-2, dicen precisamente ese punto no estaba contenido en la acusación de la fiscalía. Entonces, ¿por qué se anula la sentencia? Porque los jueces plantean principalmente que entre la acusación y el fallo hay una incongruencia, es decir, usted me acusó de algo y después se falló por otra cosa. Entonces haga todo este juego. Pero qué raro, Natalia, porque yo me acuerdo, y me acuerdo bien, no creo estar equivocado, de que la fiscalía, pero montones de veces usó incluso el concepto del esquema. Claro, pero particularmente en la parte formal, porque convengamos que aquí habían una serie de solicitudes para invocar la nulidad, entre ellas la vulneración. Para anular una nulidad, sentencia, claro. Tienen que haber vicios. Y Claro. hay vicios de forma y vicios de fondo. Exacto. Yo no seguí estudiando Derecho cuando tenía que ir a clases de Derecho Procesal. Dije, no, esto no me lo mamo. No, claro. No, Porque justamente tus vicios iban por otro lado. No, mis vicios son incontables, pero el tema de lo procesal... Claro, lo que dice Milton en el fondo busca Chile, un resquicio de forma o de fondo, o sea, para que el juicio no haya seguido el debido proceso, en el fondo, de alguna manera. Sí, pero los juicios de la Inquisición eran una alpargata al lado del derecho procesal chileno. Sí, no sé. Es una ridiculez, pero bueno. Sí, te entiendo. El punto es que yo me acuerdo que hubo
pero hasta programas específicos Claro. de televisión concentrados en torno al esquema. Se dibujó el esquema, se habló del esquema. Era el esquema prácticamente Gracias. la palabra clave de todo aquello. Por eso me parece extraño que se diga que en realidad no se llevó... En la formalidad, como dice Mirko. Claro, en la forma de la acusación. Claro, pero el tema aquí que se debate es que de una serie de garantías vulneradas dentro del proceso, por ejemplo, la vulneración de derechos constitucionales, que también se argumentó en el juicio, solamente se acoge aquella que dice respecto a la incongruencia entre la acusación y la sentencia. Es decir, ¿Quién es el abogado que gana? Samuel Donoso. Él es el abogado que representó a Es Mota. el mismo que representaba a Peñailillo de manera oficiosa para pedir que se parara la investigación por el tema impositivo Sokimich ante el director de Impuestos Internos. ¿Te acuerdas? Sí, sí tú? hubo, de hecho, los comentarios Llorar. ayer fue que bueno, Fue el que bueno el abogado respecto el operador de Peñailillo. el comentario ayer fue que bueno el abogado porque todo apuntaba a que se iba a ratificar la sentencia. Por ende fue ¿qué argumento de convencimiento se utilizó? Entonces, en el fondo, es decir, formalmente, en la formalidad, la acusación decía una cosa en el papel y la sentencia sentenció por algo que no decía esa acusación. Independiente de lo que tú dices, que a nivel de juicio social se había explicado que esto era un esquema. Yo no sé si efectivamente en el papel de la acusación, en el documento formal, no decía había una orquesta, un concierto previo, porque esa es la palabra que se ocupa, un concierto previo. Entonces, en el fondo, esa formalidad vota el juicio. Hay otras invocaciones. Abogado PPD. Otras invocaciones que no se acogieron, por ejemplo, la vulneración de derechos, pero en el fondo, ¿qué le dicen acá? Este señor fue acusado por algo, pero no tenía todos los antecedentes. Entonces no se pudo defender porque después lo sentenciaron por otra cosa, que es este supuesto concierto previo y esta como esquema del ilícito que se habría armado de la mano Julio Ponce. Por eso esta sentencia es importante también para Ponce, que aún no ha sido además llevado a un proceso formal. Entonces, ahora hay que repetir todo el juicio contra Mota, partir desde cero, hacer una nueva acusación, que la tiene que probablemente encabezar la Jimena Chong. No se sabe porque tendría que llevar además dos juicios en paralelo, tendría que llevar a Ponce y a Mota con la demanda que ello implica humanamente de preparar dos acusaciones, y además queda en el aire la responsabilidad que puede tener Ponce, porque si hay una duda en la Corte Suprema de si efectivamente esto no era un esquema o hay que abrir otro pool de antecedentes, el proceso va a ser Tú que largo. fue Llorat quien denunció que había recibido presiones para parar la investigación en Impuestos Internos de Sokimich y que esas presiones habían venido directamente de Samuel Donoso, a nombre del ministro del Interior. Le dijo, vengo a hablar a nombre del ministro del Interior. Bueno, Ambos, dos PPD. Samuel Donoso es un abogado histórico del PPD. Claro, y es interesante también analizar... Fue miembro de la mesa del PPD. Sí, y abogado histórico de Ponce de Lerú y Sokimich. Bueno, el comentario ayer de pasillo, por decirlo de alguna manera, fue efectivamente que Mota le había apuntado muy bien con la representación de su abogado, porque había logrado este convencimiento de decir hay un error aquí, de una de todas las causales que se habían invocado para la nulidad, porque de hecho una de las posibilidades era que se dictara reemplazo de sentencia, es decir, ya, lo sentenciaron a 4 años de libertad vigilada, cambiemos. Pero aquí ni siquiera se llegó a eso, sino que decir, repitamos todo el juicio desde cero. La Jimena Chong ayer a la salida, la fiscal a cargo del caso dijo, mire, en realidad esto tenemos que conocer el detalle, no nos desmotiva tanto, tenemos que reorganizar recursos, pero yo tengo la sensación de que va a haber que reorganizar más que solamente recursos, la estrategia en el fondo de cómo abordan este caso, porque si no, ¿qué va a pasar? Vamos a terminar en el caso de las clases de ética nuevamente. Pero acordémonos de una cosa, digamos. Ni eso. Claro. Natalia, acordémonos de una cosa. Estamos hablando de para algo que, por lo menos en términos de delito, implica, desde el punto de vista formal, un acuerdo interno para hacer algo de espaldas a toda la bolsa de comercio, incumpliendo la ley de valores en todo lo que la ley de valores en todas las puede, cosas, digamos. y el resultado máximo que se da para eso es 4 años de libertad vigilada. Claro. Y 5 años la suspensión de ejercer algunos cargos. Y Esto- eso era una sentencia muy celebrada. Hagamos esa Exactamente. salvedad, porque fue como al fin se logra una sentencia, es decir, 4 años, porque obviamente no tenía antecedentes previos, pero en el fondo la sentencia es 4 años, y decir, celebremos porque esto marca un hito respecto a los crímenes de cuello y corbata. Entonces ahora volvemos a foja cero, al juicio que, como bien explicó la fiscal, aquí se abren todas las posibilidades. Podría salir absuelto, podría salir condenado en otra sentencia totalmente distinta, podría ser mayor o menor, pero en el fondo es alargar además el proceso, y yo siento que también esto va a demorar el proceso contra Julio Ponce, porque la sentencia de Mota era clave para entender en el fondo... Dilatar, se dilata. Pues, es clave tener un buen abogado. Es
Claro. Claro, tener un buen abogado, es muy caro y son pocos. ¿Sí, no? Es clave tener un buen abogado, como bien tú dices, y además yo le comentaba este tema porque justo son en días en que vemos este cuestionamiento tan relevante Un respecto... buen abogado no es solo quien maneja o administra el derecho, quien entiende la estrategia de poder. Por supuesto, ¿Ah? por supuesto, por supuesto. Pero yo se los planteaba porque también a propósito de Ponce, que es una persona que todavía hay cuentas a la que hay que, digamos, cobrarle por parte de la justicia, también tenemos el caso paralelo, digamos, de los Carlos, de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, que se han enfrascado en una pugna, digamos, de columnas sobre la bondad humana y sobre la ética, en la tercera particularmente con el periodista Daniel Matamala, y a la par, ayer aparece el líder de la SOFOFA, Bernardo Larraín, a defenderlos, a decir en el fondo que nadie tiene la potestad de apuntar a los empresarios con el dedo para decir que las faltas o los delitos, no digamos falta, socavan la democracia, que cometer un delito, bueno, que en realidad cualquiera puede hacerlo, tenga más plata o tenga menos plata, o sea de la élite o no de la élite. ¿Cómo no va a socavar la democracia un delito que... Estoy repitiendo yo, ¿no? Sí, no, pero te lo planteo Sí, en claro. términos formales. Un delito que no se castiga, o que se castiga de la forma más leve posible, y que eso, a los ojos de todos los demás, que si es que cometieran la mitad de ese delito estarían castigados, ¿cómo no vas a tener tú una aproximación hacia ese sistema tremendamente cínico, tremendamente viendo a ver cómo me favorece, no me favorece, ¿por qué tengo que seguir las reglas si es que no hay una ley pareja? Pero es que no hay ley para eso. Por eso te digo, Claro. es que eso, cuando a ti te demuestran de que no hay ley pareja, lo que hacen es, de alguna manera, incentivar a gente para que no cumpla la ley. La asimetría de poder. Y por lo tanto, eso socava, sin duda. Claro, lo que pasa es que acá el debate también es por qué, que es un debate bien mezquino, pero ¿por qué si la justicia ya ha juzgado, la justicia ya te envió a clases de ética a la Universidad de Adolfo Ibáñez, tiene que además haber un castigo social? Eso es lo que se plantea, particularmente lo que plantea también Larraín, es decir, ¿por qué nosotros tenemos que ser los encargados de hacer justicia social, de excluir a personas que probablemente, por ejemplo, Carlos Eugenio Lavín plantea, nosotros hemos aportado a la Universidad del Desarrollo, hemos creído en la educación en Chile, hemos hecho filantropía sin estar publicando, digamos, cuáles son esas actividades filantrópicas? Entonces, es decir, se juzga también o se limita el interés de hacer un castigo social. Doy el ejemplo de la SOFOFA, que no quiero ser injusta tampoco, pero quiero ser clara en decir que, por ejemplo, las empresas que se coludieron, particularmente ahora las que fueron sancionadas, las cadenas de supermercados que fueron sancionadas por la colusión de los pollos, se decidió no suspenderlas del Consejo de la SOFOFA, hasta que eventualmente el fallo esté ejecutoriado a firme en la Corte Suprema. Alguna vez se suspendió a la papelera, que también de la cual es parte, digamos, de la familia controladora Bernardo Larraín. Se suspendió, digamos, del Consejo. AgroSuper por ahora sigue siendo parte también, que fue del episodio de colusión pasada. Entonces hay como una cosa de decir, bueno, dejemos que la justicia juzgue, porque ahí están las sedes de control, y socialmente guardemos la compostura. No había mencionado que el socio de Samuel Donoso es Gonzalo Cordero, UDI. Buen dato. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Bueno, y ahí está también el punto que dice Acepta ex miembro Comando Piñera. Tienen todo el mismo derecho, bueno, partimos, pero probablemente no todos tengan el mismo derecho a defensa. Columnista dominical de la Depende cuánto del puedes sábado a pagar la por ello tercera. también. En un proceso como este. Obvio. ¿Cuánto puedes llegar a la Suprema? ¿Cuánto te pueden rebajar Claro. las multas que te digamos, entre ¿Cuál es la mercado noticia? financiero? Sí, para mí la noticia, para serte franco, Para mí no hay noticia. para mí la noticia, para ser franco, es que algo de lo que se habló, o sea, que se pueda pillar una falla que determine este SAFE sobre la base de que algo que se habló, pero hasta la saciedad, no sea parte de la acusación. Suponiendo, voy a seguir tu lógica. La lógica de los jueces, de los tres La jueces lógica de los jueces. que dicen esto. Porque casi me hace pensar a mí de que se habló y se habló para que pareciera, pero de repente no lo metamos dentro de la acusación formal, ¿para qué hay un SAFE? Claro, podrías pensar Uno podría pensar mal y decir, mira, se habló mucho del esquema y se habló mucho de eso, pero a la hora de tener que ponerlo dentro de las cosas que cuentan, el que tiene que ver con la acusación formal, no se dejó. Se dejó una puerta abierta para que eventualmente Dice que alguien pudiera Dice que la percatarse. fiscal Chong, a propósito, No digo eso. No estoy diciendo que la fiscal Chong. ¿Lo insinúas? No, lo que estoy diciendo es que me parece raro
que algo que de lo que se habló, pero hasta la saciedad del esquema de todo tipo de cosas con diagrama, no sea parte, o los jueces digan que no fue parte de la acusación. Ahora, pasa mucho en este tipo de casos y podría pasar también, por ejemplo... Por formalismo, Sí, Fernando, por formalismo jurídico. Porque el pruebas sistema tiene? está organizado excesivamente en base a formalidades. Por eso te digo, cuando me tocó estudiar Derecho Procesal me fui y dije, no, esto es una lata. Si el fondo del derecho queda sujeto a las formas del derecho. Por eso son 4 años procesal. Entonces, en la forma, que es un ritual decimonónico de organización de reglas racionales, de pesos, de contrapesos, de pruebas, que supone que es perfecto, que es garantista, que es racional, etcétera. Bueno, finalmente es un laberinto antisentido común. Pero ahora, por ejemplo... El derecho procesal es un laberinto antisentido común. Entonces está organizado para que haya unos hipertécnicos, que son los abogados, que son los únicos que pueden apelar a la aplicación del derecho, que no tiene nada que ver con la justicia. Afortunadamente vivimos una época en que finalmente la sensación o sea, la construcción de verdad tiene más que ver con los medios, con el trabajo periodístico, que con lo que digan o no los tribunales. Afortunadamente eso ha cambiado recientemente en Chile. Pero el argumento periodístico durante 20 años, oye, pero ¿y la sentencia qué dice? Se asume la sentencia como la única verdad posible para evaluar o enjuiciar valóricamente una circunstancia controvertible. Ahora también tienes el caso, Mirko, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes cuál es la expectativa periodística, por ejemplo, que recae en ustedes respecto a que tendría que venir prontamente. Entiendo yo y tengo información de que se va a demorar por unas situaciones de factores externos, de unos informes, la acusación contra Fuente Alba. O sea, la formalización. Entonces ahí vamos a ver contenido en el fondo por qué de toda esta cosa que ha circundado respecto a la figura de él, por ejemplo, finalmente la Fiscalía va a poder pedir una formalización. Y ahí también la expectativa es alta. Y veamos efectivamente por qué ilícitos y por qué de todas las cosas que han rodeado, que el avión, que si pasaba plata para acá, si se compraba departamentos, qué de todo eso finalmente va a contener la acusación. Y ahí es muy relevante lo que dices tú. Una cosa es la expectativa y lo otro es lo que la formalidad permita. Y por otro lado también el castigo social que hay hacia la persona o el personaje. Yo creo que ahí va a tener yo creo que ahí en esa formalización se van a ver un poco acotadas las expectativas iniciales que hay sobre lo que, por ejemplo, particularmente Fuente Alba, sobre el caso, digamos, que haya respecto a él. No sé, yo creo que es evidente que hay corrupción y eso es lo único importante. Pero ¿por qué formalizas? Claro, ese es el tema. Lo que venga después es una cuestión secundaria. Lo que hemos visto en estos casos que ocurren en la cima del poder, en la parte de arriba de la pirámide, es que finalmente el sistema judicial es parte de las estructuras que manejan, es parte del ex ante que tú sabes al que te vas a someter y tiene un conjunto de teclas que tú puedes ir tocando para que el asunto finalmente no se traduzca en una sanción efectiva contra ti. Ahora a mí me llama la atención... La evidencia de eso es abrumadora hasta el minuto. No hay evidencia en contra. ¿No? Qué poderoso ha sido sancionado con la expectativa de que tenía la opinión pública de que se sancionara. Ninguno lo va a hacer. Si lo importante y el cambio para mirar la mitad del vaso lleno tiene que ver con que ya hay una sanción social al conocerse, ¿ah? Y al establecerse un criterio público, ¿no? Lo que venga en el sistema de justicia es una cuestión técnico-jurídica en la que no hay que tener ninguna expectativa. Ahora, esto es difícil también cuando tú observas un escenario en Latinoamérica, cuando recientemente 2 expresidentes caen presos. Entonces, cuando tú ves a PPK, que venía también hace muy poco, y creo que hace menos de 1 año y medio o 2 años como máximo, estuvo en ENADE, o en uno de los ICARE, en Casa Piedra particularmente, y vino a exponer, es muy cercano al empresariado chileno, participaba con un grupo de élite importante en uno de los capítulos comerciales, estuvo, digamos, haciendo su exposición, fue entrevistado por los medios económicos, y tú lo ves ahora, digamos, preso por el caso de corrupción en Perú, tú dices, chuta, parece que nos llevan años luz, digamos, al menos en las señales que se dan respecto a cómo se persigue el poder en ciertos lugares ajenos a Chile, y en Chile y sigue habiendo un círculo de intocables, porque tú dices, de alguna forma está el castigo social puede estar en el Vox Populi, pero respecto a la toma de decisiones, a las personas que siguen teniendo empresas, a las personas que siguen participando en estos círculos, todas estas personas siguen siendo relevantes y se siguen saludando en el club de tenis, en el club de polo. Claro, lo que pasa en todos los otros países es que el poder está en disputa entre distintos grupos, y en Chile no.
no. En Chile siempre lo tiene el mismo grupo, pertenece a una élite. Claro. Esa es una característica del poder en Chile. Entonces, el poder es uno solo, de izquierda, de centro, de derecha, da lo mismo. Hacia el público se dan cachetadas de payaso y parece que son distintos y vienen de lugares distintos y unos levantan los puños y otros. Eso es show. El concepto de imbricación del poder en Chile es lo que le ha dado eficacia, es lo que permite parar los casos de plata política. Es la corrupción en Rancagua, una trenza UDI-PS. En toda la zona, una trenza de poder, de captura, de negocios privados, de recursos estatales, de resortes de normativa administrativa, de disposiciones de reparticiones públicas, etcétera. Así funciona. Así es una característica de eficacia del poder que se construye post-transición, porque el golpe es un trauma sobre la élite, porque la élite el 73 se dividió, no fue la derecha contra el pueblo, una parte de la izquierda también era parte de esa división, y después del 90 vuelve al redil. Y eso es lo que se pacta, y por eso es que la transición es tan exitosa en términos de paz social, porque es una paz de la élite, se reparte bien todo queda bien repartido ya, ¿sabes qué? Un poquito para cada uno. Un poco para cada uno, y eso le garantiza al país tranquilidad, y así fue. Oye, y de hecho, las defensas corporativas, que es algo que a mí me llamó mucho la atención, se los menciono porque también para que lo vean en el mostrador, que esto pasa por todas las frecuencias, desde el empresariado hasta la política, estas defensas corporativas. Hoy día en el mostrador llevamos una sección que se llama Sin Editar. No sé si ustedes recuerdan a Guillermo Artur Errázuriz, que es el ex presidente de la Asociación Gremial de FP, Guillermo Artur. El Barbón. Exactamente, donde escribe una... Hijo de Willy Artur. Sí, no sabía que era hijo de ella. Bueno, escribió el día sábado una carta en el Mercurio que nosotros replicamos porque el contenido era muy impactante, que era una defensa que se llamaba, una carta que se llamaba Soy denunciante, donde defendía al padre Renato Poblete, que fue cercanísimo a él en vida, pero además había una frase muy fuerte al final que decía, Dios ya lo debe haber juzgado por sus pecados. Entonces, si él lo perdonó, como que decir que nos metemos aquí, digamos, en la tierra a juzgar a cualquier persona. Y yo creo que fíjate que esa frase es terrible, pero es aplicable también a muchas de estas cosas, como de estas situaciones, en el fondo que decimos, ¿por qué la sociedad, por qué nosotros tenemos que meternos a hacer un castigo social? ¿Por qué tenemos que sacar la estatua de Poblete? ¿Por qué tenemos que ir a perseguir a los pentas, a pobres, a sacarle fotos, digamos, cuando están en sus clases de ética, si ellos le dan plata a la educación a través de la universidad? ¿Por qué tenemos que seguir persiguiendo a Ponce si ya ahora de alguna forma la Corte dice? O sea, existen voces que apuntan a eso. Cuando una persona te dice frente incluso a delitos que involucran abusos sexuales, te dice, bueno, pero que Dios lo perdone, ¿qué te puede llegar a meter tú, persona de carne y hueso, a hacer cualquier juicio, cualquier castigo, incluso la justicia, a analizar este problema? Eso es, entre otras cosas, la razón por la cual no abandonan sus clubes. Muchas de estas personas, en términos de élite, y sé que ha sido materia de discusión, fue materia de discusión en el club de golf en algún momento dado, si es que muchas... La membresía. Claro, si es que las membresías de muchas de estas personas en efectos de colusión, para efectos de escándalo económico, y en general no se toman medidas al respecto. No. Fíjate tú, te voy a contar una cosa. Porque podría ser cualquiera, le podría pasar a cualquiera. En los clubes de golf. Claro, esa es como la... Es obvio, po. En los clubes de golf, no todos, pero en la mayoría, los clubes de golf, cuando postula un nuevo socio, se coloca en el camarín, en un lugar ubicable ahí, se coloca la fotografía del postulante, su nombre, su ocupación y todo, y se deja ahí durante un tiempo por si acaso algún otro socio sabe algo que ameritara que no lo incorporaran. Una cuseta, digamos, fuera por atrás a decir. Claro, alguien dijera, yo sé que este gallo, qué sé yo, ha de tener otra acá, o por último ha tenido problemas conmigo en una serie de cuestiones, yo creo que no es conveniente que sea socio de este club. Bueno, se deja eso ahí establecido. Y tú pasas y tú los ves cada cierto tiempo. Pero cuando ya estás dentro del club, que fue lo que pasó en montones de partes, cuando estás dentro del club, y la sociedad te condena a través de la justicia, prácticamente es imposible que te saquen.
Pero hay interés en sacarte, también ese es el tema, ni siquiera existe también. Quizás no hay interés, puede ser que no haya interés y ya están los nexos y las cosas establecidas, pero el punto es que a veces, y en ese sentido tomo lo que tú estás diciendo, Natalia, la condena social es mucho más importante que las clases de ética, mucho más importante que la multa. Claro, por eso se está tratando de limitar mucho más importante desde el punto de vista del ego de las personas y de a quienes tengan que encontrarse con ellos. Es mucho más importante. Bueno, por eso Carlos Eugenio Lavín, que jamás habla con la prensa, que en general fue un empresario de bajísimo perfil, que era un empresario que siempre a la clase periodística, yo me acuerdo hace 10 años, cuando alguna vez le sacaba una cuña, era un gran gol, porque era un gallo muy denso respecto a cuando salía a la calle y cómo trataba a los periodistas y todo. Se da el tiempo de responderle a un periodista que está además fuera de su círculo, me imagino, porque como dices tú, Fernando, se debe sentir tocado lo que a él más le convoca, que es particularmente por qué está ensuciando mi círculo social o sacándome a la palestra o riéndose de mí de alguna forma, de decirle, oiga, ojo que yo soy un gran filántropo, ojo que yo no tengo el mismo espacio que usted para debatir, y empiezan, digamos, en este intercambio a propósito de esta... ¿Tú no te acuerdas cuando fue el escándalo de la Polar? Me acuerdo. Cuando un socio del club de polo encontró a ¿cómo se llamaba el a Pablo Alcalde? A Pablo Alcalde ahí. En los camarines y se lo pegó. como a combo, No, le pegó. Claro. Le pegó. Bueno, ¿por qué? Era un negocio. No. Pues le pegó porque efectivamente lo que no se tolera es que tú juegues con mi plata. Claro, no era porque él era accionista o había comprado tenía acciones. Me vendiste claro. La mula, vulgarmente, claro. Lo haces con otros da lo mismo, pero mi plata no. Mi plata no, y le pegó. Sí, me acuerdo. Pero no por el enojo del delito. No, claro, no por el enojo del delito, sino que porque tú me engañaste a mí. ¿Ya? Ese tipo de cosas, ese tipo que te has creído y estás aquí tratando de ser, qué sé yo, uno más de nosotros, lo aforró. Hacemos una pausa y volvemos. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías cierto. ¡Aló! Don Hugo Cepeda apareció, ¿cómo le va? Aquí estamos. ¡Qué desgracia ha pasado! Profesor, en la radio gentilmente nos acaba de comunicar el directorio y le va a conceder 10 segundos para que se dirija a él. Carlos, Hugo Cepeda te habla. Mi amistad incondicional contigo. No te estoy juzgando, pero deseo, sin embargo, por muchas razones, que estudies muy bien estos cursos de ética que te van a dar. Gracias. Una colita para Carlos Lavín. Mira, no opino en Carlos Lavín porque no lo conozco. Él no lo conoce. Su amigo es Delano. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Yo con esto no va a Chile, sí. Estás con Michelle. ¿Quién de los que está hablando? Francisco Vidal, estamos aquí en el programa que es Radio La Clave, completamente al aire. ¿Qué te pareció el video? Que está más loco que una cabra, me dice el vocero. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es clave. Impulsamos a los emprendedores de hoy. Hoy día estamos viendo una sociedad y un periodo de transición donde ya no basta hacer buenos negocios, sino además es necesario hacerle bien a la sociedad. Y eso es mucho más rentable, te permite tener mayor tracción. Entonces, claramente, uno de los hitos más importantes para este 2019, que queremos invitar a todos los emprendedores, es entender muy bien el por qué están haciendo las cosas, por qué existe su emprendimiento. María Elena Dresser te aconseja porque hoy Emprender es clave. ¿De qué manera también
son las entidades financieras, son los bancos, es la superintendencia la que nos está entregando una información que sea más clara, porque una cosa es lo que puede hacer la academia, lo que pueden hacer los colegios, de qué manera también nosotros en las casas comentamos con nuestros hijos sobre temas financieros que muy pocas veces se comentan por lo demás, pero también qué están haciendo las instituciones que deben simplificar finalmente el lenguaje para que la gente pueda entender mejor qué es lo que está pagando, con qué podría rentar. Emprender es clave. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. 92.9. Somos innovación. Somos la clave. Estamos de vuelta y tenemos libros para regalar hoy día. Un libro que es chiquitito, pero que es una joya deliciosa. Se llama Retratos, de Truman Capote. Son todos los ensayos de este autor sobre personajes que son muy importantes. Por ejemplo, el perfil que le hizo a Charles Chaplin, a Pablo Picasso, a Elizabeth Taylor, a Coco Chanel, a Marcel Duchamp. Son, pero joyitas. Yo me acuerdo de haberlos leído hace ya muchísimos años. Es cortito, se los zampan pero un 2x3, pero es, repito, una joya. Retratos de Truman Capote. Y el libro de Jane Hawking, Mi vida con Stephen Hawking, que se llama Hacia el infinito, que fue el libro en el que se basó la película La teoría del todo, de la esposa de Stephen Hawking. También para regalar hoy día, acuérdense, hashtag combinación clave en Twitter y @megustaleercl. Ya, estamos acá. No comentamos la noticia del día de ayer. La imagen del día de ayer. La imagen. La imagen cuando una noticia es una imagen. Claro, cuando se captura la atención de los medios y de las redes a la vez. A la vez, exactamente. Estamos hablando de la televisión. Del incendio de la Catedral de Notre Dame. Poca gente, fíjate que ayer salió como a las 8 de la noche, cuando ya estaba, o 9 de la noche, cuando ya estaban las imágenes de Notre Dame, pero dando vuelta por todos lados. Sale una noticia o sale una información en Twitter que yo la busqué, después no la pude encontrar, no sé si fue una noticia falsa o no, diciendo de que simultáneamente en el Aqsa, el Aqsa, que es en donde están las mezquitas, la tercera mezquita más importante de Jerusalén, del maomatismo en Jerusalén, se había quemado también parte de la mezquita. Que también estaba en obras, pero no pude encontrar esa información, pero ya empezaron a pasarse todo tipo de películas, digamos, sobre lo que significa. La cantidad de personas que asoció ayer, en Twitter y en las redes sociales, asoció ayer el incendio de la Catedral de Notre Dame con lo que está pasando con la iglesia, ya casi era... y poco lo asociaron con los chalecos amarillos. Y poco lo asociaron con los chalecos amarillos, efectivamente, pero con la situación de la iglesia, una cosa que te cae, que estás tratando de repararla, pero las obras terminan conspirando contra la misma... Claro, caen las catedrales. Caen las catedrales. Exactamente. Una cosa muy, muy recurrente en el día de ayer. Pero fue impresionante ver la catedral. Yo no he estado en París, no he visto nunca la catedral de Notre Dame ahí. Tampoco somos las únicas 3 personas que no deben haber subido fotos a sus redes sociales para ver la catedral, porque tú sabes una lluvia de aquí estoy y yo dije voy a photoshopearme con alguna la parroquería, no hasta sé, el junior de la empresa. Todo el mundo hasta las 9 de la noche de ayer. Las fotos de Piñera con... Claro, hasta las 9 de la noche de ayer. Creo que habían más personas que decían haber estado en París de las que existieron alguna vez en el planeta. Pero eso pasa en todo orden de cosas, una compulsión casi que hay por decir yo estuve ahí, claro, personalizarlo. Hay un famoso periodista deportivo que no voy a nombrar que dice haber estado incluso en aquellos mundiales donde no se dejó entrar a gente. No, yo creo que políticamente es importante ver qué pasa con los chalecos amarillos independientes que vamos acá en la fértil provincia y sea un asunto como que no entendemos y es muy lejano. Sí es importante o sí es parte de los síntomas de los malestares sociales de las clases medias y de el giro político que se está efectuando en todo el mundo, o sea, quién sabe dónde, ¿no? Pero que tiene las formas de poder convencional en jaque. Entonces vamos a ver si opera el efecto Camiroaga que operó en Chile con el movimiento del 2011, que se acabó el día que se cayó la avioneta con Camiroaga, porque cambió la agenda, y la atención del
público va a otra cosa. Vamos a ver si en Francia este episodio conjura finalmente, ¿no?, esta pesadilla de Macron. Y desaparecen los chalecos amarillos porque la atención de Francia ya está definitivamente en otra cosa. Muy hábilmente Macron, ¿no?, anuncia una suerte de teletón francesa a lo Don Francisco, ¿no?, con esta cosa del espíritu de unidad nacional y la vocación del espíritu. Ya tiene la plata puesta por ya tiene la plata. No, si va a quedar mejor de lo que estaba, obviamente, el edificio, ¿no? Pero te digo lo que toca adentro de la gente, el espíritu de los simbólicos, hay hitos. O sea, hay obras arquitectónicas que son icónicas para los occidentales, aunque no hayamos estado en París y le pasa algo a la Torre Eiffel, todos vamos a sentir que nos pasa algo. Ahora es increíble lo que pasó con las Torres Gemelas. Sí. Pero sobre todo, además, cuando se trata de arquitectura, más allá de que sea una catedral, se trata de un ícono de la belleza. Entonces yo recordaba el episodio acá de los cisnes, ¿no? Porque yo les comentaba a mis alumnos, ¿no?, los cines de Celco, los cines de Cuello Negro en Valdivia, en el humedal, ¿no?, que mueren por la planta de celulosa de Celco y que son un tremendo pencazo, uno de los grandes primeros pencazos que hay contra el modelo extractivista y la lógica del crecimiento económico sin variables medioambientales, ¿no? Y entonces eso pasa porque no porque haya sido el primero, sino que porque se afecta a cisnes. Si hubieran muerto ranas o ratones, bueno, también se afectaban de manera igual los ecosistemas. Pero en el imaginario simbólico no es lo mismo, mueren cisnes. No, es que representan o simbolizan algo. No, y tú tienes la imagen de estos cines maravillosos blancos con cuello negro, qué sé yo, que por eso es una cuestión icónica, es una configuración de la mente humana en torno a lo bello. Ahora, el ratón es feo, el ratón es súper necesario para un ecosistema, para el funcionamiento de un ecosistema. Ahora, tú tienes ahí una situación súper importante. Voy a usar, hablando de periodista, en términos simbólicos, lo que significó los cisnes. Demostrar físicamente, empíricamente, el daño ecológico es súper difícil, porque es una cosa básicamente de, mamotretos científicos. Tienes que hacer una serie de cosas, pero tú justo se te da de que se te empiezan a morir estos cisnes maravillosos y tú no tienes que probar nada. Muestran los cisnes muerto y automáticamente todo el mundo dice que hay algo, qué sé yo, no necesitas mayor información pero concordemos que no es lo mismo que mostrar perros muertos, que ratones muertos, o que microalgas muertas. No, puede ser que no por la belleza y por lo que significa, y claro, por el y por el patito feo, y por el patito feo que todos tenemos en la mente. Las cosas solo existen previamente en nuestras mentes, si no sintonizamos con ellas. Sí. Representan algo previamente. Si no representan algo previamente, no hay ninguna discursividad posible. Es verdad. Ahora, ayer yo vi un par de canales de televisión, lo de París, y me pareció un poquito de mal gusto, para ser franco, quizás por la ignorancia de las personas que lo hicieron, pero que escogieran la pregunta ¿Arde París? Para ilustrar sus notas, cuando el Ar de París es la pregunta que hace Adolf Hitler a sus generales después de que habían dado la orden de resistir Francia y que no los liberaran, y si es que lo tenían que liberar, bombardearan París y la quemaran entera. Y por lo tanto él pregunta, ¿ya? ¿Arde París? Espérate, entonces yo ayer viendo Arde París dije, no sé si tendría ni idea de que la frase está asociada a una situación pero total y absolutamente distinta, y además de una vileza gigantesca. Pero bueno, cuando se quema la catedral de Notre Dame, en una de esas todo está permitido. Recordemos, Fernando, que la televisión hace mucho rato, si es que alguna vez lo tuvo, dejó el buen gusto. No, está bien, a veces pasa, y hay veces hay cosas muy buenas y otras veces... pueden haber cosas muy entretenidas, pero buen gusto no tiene, ¿no? Cultura general o capacidad de sintonizar, o sea, el generador de carácter expresa el mínimo como múltiplo posible, ¿no? El reino del lugar común. Bueno. Cosa de los noticieros nomás, sí, pero no le pidamos pera al olmo, ¿no?
O sea, ese sentido como de vieja no voy a- lógica periodística norteamericana de exigir rigurosidad a la edición televisiva, la cosa yo creo que se perdió a finales de los 90 con fuerza. voy a discutir mucho contigo respecto de eso. Oye, porque me lo tienes que discutir porque me va a dar la razón. No voy a discutir mucho. ¿Te pagó la apuesta? ¿Cuál? La de la semana pasada, pues. No, Fernando no la ha pagado todavía. No, tú, claro, No, le no, pagaste sí, la apuesta, no te pagó, le Pero pagaste la apuesta. cuando quiera, me Sí, obvio. hago las Yo apuestas súper sé que fácil. Fernando es un hombre de palabra. Pero me acordé ahora que habían apostado por la reforma tributaria. Sí, un problema. A propósito, hoy día conversando con Fachaín, efectivamente, según dijo él, hubo compromiso con el gobierno que tenían que ver básicamente con material dentro de la propia reforma y que tenían que ser compensados y que tenían que introducirse ahora que se presenta la discusión al interior de la Cámara. Hay que generar unos mecanismos de compensación que son distintos a los que han Ahora, originalmente en algún minuto la reforma tributaria terminó en una pelea al interior de la Franja de Gaza entre Fuad Chaín y Daniel Jaude. Había como una disputa entre Al-Fatah y Hezbollah. ¿De dónde? O sea, ¿no? Como recriminándose en la propia colonia. Los apoyos, las redes, las trenzas, todas esas cosas que hablamos siempre, ¿no? La variable de pertenencia a una colonia es una variable de una trenza de poder. Sí, pero hay... Tú puedes militar en partidos distintos, pero eres parte de... Sí, no. Y por eso que los empresarios árabes financian a los políticos árabes, porque además todos están en la bancada palestina. Sí, no, pero... Sabes que la política del Medio Oriente tiene una expresión en el Congreso chileno, hay bancada pro-Israel y bancada palestina. Sí, no, sin duda. Y lo que es curioso es que hay bancada pro-Israel de parlamentarios que no tienen pero ni una gota siquiera de sangre judía. No, porque no tiene que ver con tener sangre judía, sino con tener interés. No, Estar bien predispuesto. Y hay algunos que son pro-Israel porque son bíblicos, llámalo así. Oye, a todo esto quiero hacer la salvedad que salí del estudio porque me mareé, porque esta luz blanca, ¿cuándo pusieron esto? Es extrañísimo, me siento como en una fiesta en una mezcla de fiesta electrónica. Esto es para el streaming. Me acabo de dar cuenta y me decía, ¿quién me está...? En cualquier minuto llegan las drogas sintéticas. Que dije yo, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Claro. Aclarado ese punto, quería decirles que me parece peligroso lo que salió ayer a propósito de lo que tú hablabas también con Fuad Chaín, de que efectivamente hay compromisos. Esperemos que se vayan revelando, digamos, más calzón quitado y no estemos en esta cosa como por abajo del agua. Y que se va a repetir o se repetiría la fórmula desde la oposición en solicitar ciertas promesas o ciertos acuerdos previos con la minuta que tendría que empezar a circular respecto a la reforma de pensiones. Entonces ya, bueno, volvemos a lo que decimos siempre, a un día de la marmota. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a repetir esta fórmula con todas las posibles reformas y vamos a ver como un calco de qué cosas son capaces de negociar o qué cosas son capaces de minuciar dentro de los proyectos de gobierno. No sé, no estoy atento a la reforma no, pero, tributaria. se puede aplicar se puede aplicar en general a cualquier proyecto de gobierno. Es decir, se va a ir negociando uno a uno. Mira, chequeame esta lista y pásame unas cositas y después a mí no me interesa en realidad si somos o no somos oposición, si seamos, si lo hagamos porque a la ciudadanía le interesa o no le interesa. En realidad a mí me interesa una lista aquí de chequeo lo más micro posible. El proyecto en general no me convoca demasiado porque esa sensación queda con la reforma. Y más aún cuando Fuad Chaín le dice a Fernando, bueno, efectivamente hay ciertas compensaciones que van a empezar a aparecer, que no se conocen del todo, que van a empezar a revelarse cuando se discuta el proyecto. Es decir, aquí se negocia uno a uno, es como el sálvese quien pueda. Yo creo que lo único interesante es mirar cuánto se le mueve el voto a Chaín. Se le ha movido harto, no lo suficiente para votarlo. Vamos a ver si se sigue moviendo. Digo, el voto interno. Claro. Que está relacionado con el voto, el gran voto de la oposición, porque ahí Chaín quiere tener una pata adentro y otra afuera. Y hay otro grupo en la DC que quiere tener las dos patas adentro. Entonces todo va a depender de esa correlación de fuerzas. Muy probablemente quedó con muy poca línea de crédito Chaín para aprobarle el proyecto al gobierno como el gobierno quiere. ¿Cuándo podría muy naufragar poca línea de crédito. el bote de O sea, la jugada fue de agotamiento importante de línea de crédito, porque tensionó mucho. Claro. Sí, lo interesante es que él dice hoy día, a raíz de las críticas que le hace Jorge Pizarro y otros en el Senado, que debieran informarse más, dice, de los senadores y no hablar tratando de buscar
publicidad o cosas así. Pero eso ¿qué está pidiendo, po? Pero yo partí y le hice la pregunta a Fuad. A ver, yo parto de la base de que el mayor centro de información de un partido es el partido mismo, digamos, en la mesa. O sea, ¿cómo puede estar desinformado un senador respecto de las decisiones que toma su partido en términos estrictos sobre algo que es tan trascendental? La única manera de que esté desinformado es o que sea de una incompetencia brutal o haya estado fuera del país o no le quisieron informar nomás. Pero ¿cómo vas a estar desinformado de una cosa como esta? Era la decisión más importante que se tenía que tomar en los últimos 15 días. O sea, yo creo que la pregunta al revés sería como que como la pregunta en estos tiempos de urgencia y de histeriqueo es como ¿por qué va a estar informado? O sea, no, pero cuando tú sabes que tenías un grupo que es parte de tu enemigo interno, simplemente tomáis decisiones y dais un golpe de autoridad. Es lo que hizo Chadín, negoció él antes sí, impuso eso. Tanteó en la bancada de diputados, que es donde él tiene el apoyo, po. Si él es exdiputado, no llegó al Senado, perdió la senatorial con Huenchumilla. Tiene otro enemigo interno y simplemente lo que hace es decir, ya, hizo una decisión política, reafirmar autoridad en un determinado momento, yo soy el presidente, yo tomo la decisión. Sí. Pero se movió tanto que ayer el Consejo tuvo que ratificar lo que había hecho Chadín. Se movió incluso dentro de la mesa directiva. Sí, yo encuentro que es un riesgo que toma la democracia cristiana. Es un riesgo que toma él, que no existe la democracia cristiana. No, está bien, o toma el partido, digamos, encabezado por quien tiene el timbre. La intencionalidad del partido, el que tiene el timbre, pero eso no significa tener el poder hoy día. No, está bien, pero... Mirko, ¿cuándo crees tú que él podría naufragar, ya no estar en el bote ahí? No, ¿Qué no decisión? Lo sé, yo creo que se va a mover todo el año, en torno de la posición del... Porque él tiene un grupo que lo tironea, claro, que es el grupo que levantó la candidatura de Goich. O sea, ya hay un grupo que tiene una agenda de separar a la DC definitivamente la oposición, de la centroizquierda. Y otro grupo que no. Y eso no ha quedado dirimido, eso viene desde el gobierno de la nueva mayoría, se expresó con fuerza en la elección presidencial. El Consejo, me puedo perder un poco en la instancia procesal, no sé si fue el Consejo o una instancia más grande que tiene la democracia cristiana, ratificó en un momento, si te acuerdas tú, Fernando, la candidatura de Goich a la primaria. Y después dieron un golpe adentro, y ella misma lo cambió y dijo, no, voy a primera vuelta. Por lo que le había metido en la oreja a Gutenberg Martínez. Sí, Gutenberg Martínez había sido Entonces, ella misma, como ya era la candidata, cambió el lineamiento, cambió de grupo, cambió de sector. Y fue muy interesante eso porque ahí se te da un efecto comunicacional increíble. Gutenberg Martínez insiste que hay que ir a primaria, hay que ir en primaria. No, a primera vuelta. A primera vuelta. A primera hay que ir a primera vuelta. Hasta que Carolina Goich, la candidata, como que se convence y habla. Y en el momento mismo en que habla y dice que sí, sería conveniente ir a primera vuelta, Gutenberg Martínez cambia el mensaje y dice, ¿cómo vamos a ir en contra de lo que quiere nuestra candidata? Que lo encontré notable, porque él es el que tiene la idea. Claro, le habló en la oreja hasta que ella dice la primera frase en el mismo sentido de Gutenberg Martínez, y ahí ya nunca más da la idea, sino que no podemos ir en contra de lo que dice nuestra candidata, por lo tanto tenemos que apoyarla a ella en primera vuelta. Bueno, el resultado lo conocemos. Y eso no quedó dirimido. Esa disputa no quedó dirimida y la seguimos viendo, la vimos ahora en la reforma tributaria de nuevo en Technicolor y la vamos a seguir viendo. Lo vamos a ver en la conformación de las listas. Quieren que hablemos de las elecciones en Finlandia. Me declaro incompetente. Perdón, yo hago el disclaimer al tiro. Yo quería hablar de la elección del PS porque hoy día Fernando Atria, una entrevista que le hizo la Marcela Jiménez en el diario, proclama él mismo, valga la redundancia, a Maya Fernández como su candidata para presidir el PS. ¿Y cuándo es la elección del Partido Socialista? No tengo el 26 de mayo. 26 de mayo. Álvaro Elizalde pretenderá la reelección, pero Fernando Atria está proclamando a la Maya Fernández. Bueno, ahora cada uno puede proclamar lo que quiera también. Sí, no, y lo que revela de alguna manera una cosa que es bastante estable en la política chilena, que las personas que terminan o que adquieren
escaños de poder en los partidos tienden a ser parlamentarios, tienden a ser o ex parlamentarios o parlamentarios. La política está parlamentarizada. Está muy parlamentarizada. Los parlamentarios son los dueños de los partidos no tienen militantes, no tienen exactamente, está totalmente parlamentarizada y hay una relación. Yo me acuerdo hace mucho tiempo que lo dijo Carlos Larraín, que no era parlamentario, y que a él le costaba a veces comunicarse con muchos de sus parlamentarios porque ellos armaban una suerte como de gueto propio, ¿ah? y que eso, por eso buscaban que la relación con los parlamentarios fuera lo más fluida posible. El rey estaba afuera, pero financiaba el Partido Renovación Nacional, pero no tenía esta ligación permanente, constante de estar ahí donde están los parlamentarios. Y a partir de ahí, casi todos los partidos han tenido una parlamentarización muy fuerte de su mando, de su poder básico. Ahora Atria en esta entrevista plantea algo que parece bastante obvio, pero que lo reitera, que en el fondo dice que Elizalde no ha logrado cumplir con el objetivo básico del partido, que es lograr una unidad amplia y a la par una unidad de la izquierda. Yo digo, parece una obviedad. Ahora no sé si Maya Fernández, porque yo ahí me declaro mucho más ignorante respecto a la capacidad que podría tener de lograr esa unidad como él la plantea como candidata, al plantearla él como candidata. Que Atria como militante es un gran intelectual, po. O sea, no. Atria son sus libros, un intelectual de fútbol, ¿verdad? Pero todo lo que ha hecho en política, o sea, fue candidato en Las Condes y perdió su tesis interna con su grupo. ¿Pero quién podría lograr esa unidad del PS? Ha dado pie con bola, así que si uno siquiera la trayectoria de Atria, Maya Fernández no va a ganar la presidencia del PS. Oye, no solamente para ilustrar Finlandia, que esto a raíz de que estamos importando modelos educativos de Finlandia y de Islandia en el ámbito de la delincuencia y de los niños, y de repente a alguien podría ocurrirse, ya que estamos importando cosas, traigamos también modelos exitosos de otras cosas, y Finlandia recurre. Bueno, sigue la suerte de ola de partidos de ultraderecha que adquieren mucho poder sobre la base de la votación clásica democrática, cosa que no ocurría con frecuencia, que ya aquí lo hemos visto en América Latina, y sigue pasando. Los más euroescépticos y más de ultraderecha de Finlandia subieron, pero casi en un 25-30% su votación. Adquirieron y tienen hoy día incluso hasta una cierta posibilidad, porque es un sistema parlamentario, de poder llegar al gobierno o estar en una posición muy cercana a aquello, y esto se suma con el auge de los movimientos de ultraderecha en Suecia, en Dinamarca, en España, en el norte de Italia. Hay una cosa que ya está declarada. Claro, José Antonio no está solo, está bien acompañado. No le dé eslogan, pues. Puede ir a hacer escala en cualquier parte del mundo y va a ser bien recibido. Me sonó a jingle. Fue pionero porque la ultraderecha siempre ha sido ultraderecha en Chile, eso es la derecha, ¿no? Salvo algunos grupos satelitales, la UDI es la ultraderecha en cualquier parte del mundo, y acá fue el partido central de la transición el más importante, entonces. Sí, y en Finlandia, que uno siempre lo asocia como lo más racional. Kass viene de la UDI. Lo único que hace Kass es decir, esto es lo que la UDI ha sido siempre. Exactamente. Y por eso su fuerza, entonces no nos perdamos. Él no crea un partido con otros principios distintos a Jaime Guzmán, porque era amarillo, porque no. Dice, yo rescato lo que es la UDI. Sí, sí, hasta cierto punto él dice la UDI de Novoa, la UDI de Longueira, que la UDI en el último tiempo se desdibujó. Pero fue la UDI poderosa que gana la guerra civil de principios de los 90 al interior de la derecha y hegemoniza al sector y los vínculos con el empresariado, con los medios de comunicación durante todo el gobierno de Lagos y el primer gobierno de Bachelet. Entonces yo no veo. Lo que pasa es que hay un terror, Mirko. No hay ni una del CAS, fue diputado de ese partido por años. Fue secretario general de la UDI, entonces. Es que hoy día hay como un terror colectivo que es ridículo, suena ridículo. En esto que explicas tú, que como que se cree que la gente se cree que la gente es tonta, de decir que todos los partidos de ultraderecha a ultraizquierda son todos liberales.
Eso es una estupidez, o sea, es como cuando luego dice, no, es que somos liberales, entonces no encuentro nada de malo declararte conservador cuando efectivamente, como dice Mirko, tu raíz está totalmente asociada a aquello. Y en otros países no se describiría, como bien dice Mirko, a la UDI como un partido liberal. Lo que quiero decir es que ese sector, la UDI, es el partido de Kast, ha hegemonizado históricamente a la derecha, no digo numéricamente, digo en términos de agenda de poder, independiente de su momento numérico, cuantitativo, y por lo tanto Chile es pionero, ya conocemos la ultraderecha, está legitimada la ultraderecha en Chile, ¿no? No, por supuesto, pero vivimos en una constitución dictada por la ultraderecha. Sí, pero en parte de nuestra normalidad no podemos ir mucho más allá. Sí. No podemos, no corremos peligro. No, siempre se puede ir mucho más allá. Siempre se puede ir mucho más allá. Sí. Pero lo que plantean las personas que están diciendo que hablemos de la Finlandia, en gran medida, yo creo, es decir, mira, de que hay una ola. Que usando los mecanismos del voto democrático llega al poder, en el caso de Finlandia, que tiene 3,5 millones de habitantes, no una población muy alta. La persona que lidera el partido, que quedó a un solo diputado menos que los socialdemócratas, es una persona que ha sido condenada en Finlandia por ataques a musulmanes y a inmigrantes, que es el líder de este partido, y que se suma todo, se suma esta lógica de estar en contra de las asociaciones globales de países tipo Unión Europea, considerando que los países les imponen a sus miembros cosas que son absolutamente demenciales y que ellos tienen todo el derecho a mandarse solo. Son muy nacionalistas, son euroscépticos, como les llaman, no creen en esta situación, y tienen sí un desparpajo mucho mayor que el que se tiene acá para decir determinadas cosas en términos de aislar, echar, cerrar frontera, cosas que... Oye, pero si en los vuelos humanitarios de devolución de inmigrantes haitianos echaron 2 haitianos con SIDA. El colegio médico está diciendo eso es una brutalidad, pero ya se fueron. Entonces Chile, esas cosas ya pasan. Lo que pasa es que no se hace con bombo y platillas, se disfraza, porque ese es nuestro carácter, pero Chile es un país que ya vive con eso cotidianamente, ¿no? Bueno, ahí está lo que está pasando. Nada nuevo bajo el sol. Ya viene la purga. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo.